El Señor me encomendó conocer y hacer diferencia entre los hombres que aborrecen a los hermanos y hombres que aman a los hermanos, los amadores y los aborrecedores. Y ya Ezequiel, en los tiempos de Ezequiel, si nosotros analizamos un poco cuántos años antes de Cristo Ezequiel profetizaba acerca de los pastores, aquellos que estaban a cargo de grandes concentraciones de hombres que pastoreaban con mansedumbre, con amor, recibían de parte de Dios, eran profetas, sacerdotes, ministradores de la palabra de Dios, pero hay una profecía contra los pastores de Israel. Yo quiero leer algunos versículos porque Jesús, cuando empezó su ministerio, también tenía compasión de aquellas personas que él decía andan como ovejas sin pastor. Es el dolor que sentimos muchos de nosotros. No tienen amor a las almas. De eso quiero hablar brevemente esta noche. Si el hombre de Dios pierde el amor, Dios no está en él, porque Dios es amor. Entonces, cuando ve que un alma se está perdiendo o no coincide con las cosas que Dios ordena, él tiene que sanar, tratar de ubicar a la descarriada. Hijo de hombre, 34 de Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Es una palabra de Dios profética, esta es profecía de Dios, abiertamente hablando. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Se da cuenta usted? No apacientan al débil, al descarriado, no lo ubican con amor. Se autoalimentan, se autopacientan, son hacedores de beneficios para sí mismos. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores a los rebaños. No está hablando de ovejas tal cual, ovejas de lana que sirven para comer. Está dando una reseña de que no orientan a los humanos, a la mamá, a la abuelita, a su tío, a su tía, a su hijito. Coméis la grosura, está hablando así de la grosura de todos, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. O sea, se sienten bien con la gente poderosa, la que tiene bienes. Sí, pero no hay ningún problema. En este tiempo tiene vehículo, tiene auto, tiene casa, tiene un buen pasar. Entonces allí con esa grosura se alimentan. Pero no ven a un pobre, a un desvalido, a un desarraigado de la sociedad y ya a esa ovejita no la pastorean, no conviene pastorearla. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma. No es que usted tenga una maleta médica para ir a curar a un enfermo, ni tampoco haga alguna señal grande para sanar una enfermedad. Hay enfermedades psíquicas, mentales, que tienen que ver con que esa persona ha tenido problemas en su infancia, ha tenido dolores, se han ensoberbecido sobre ellas. Entonces, el papel de un hombre de Dios es sanar esa enfermedad con la palabra,
con amor, con cariño, con ternura. Que por estar un poquito débil de mente causa una enfermedad física. Eso tiene su nombre, yo no recuerdo ahora. Psicosomática, ¿no? Psicosomática. Psicosomática, me sopló mi señora. Y ahí yo me aprendí esa palabra, que me la aprendí, pero ahora no. Es una enfermedad psicosomática, todos los médicos hablan de eso. La humanidad hoy se habla de con problemas de antaño, cuando eran nenes que fueron abusados, nenas que fueron abusados, se complica y no tienen una vida sana. Hay que sanar eso, pero con la palabra, con oración, sometiéndose al autor y consumador de la vida. Pero los pastores no se preocupan de eso. No vendasteis a la perniquebrada. Habla de las ovejas que quebran una piernita y las tienen que vendar. Los pastores tenemos que hacer eso, pero en lo espiritual, curar esa herida, ese paso que ella tiene o que él tiene, ese tío, ese primo. No volvisteis a redil a la descarriada. Acá no se está refiriendo a que una oveja está descarriada y la ubica. Jesús dio muchos ejemplos. Se pone alegre cuando deja las 99 y va a buscar a la que está perdida. Haciendo referencia a que los que estamos en la iglesia, los que tenemos una vida pausada, pausible, bonita, agradable, estamos cantando, alabando al Señor y tenemos una vida económica pasable. Pero hay alguien que no, que está fuera, que ha quedado. De eso estamos hablando. Ni buscáis la perdida. Una descarriada, la otra está perdida, el alma esa está perdida. Solamente hay que mover la cabeza de lado a lado y arrugar la nariz. Una perdida. ¿Cuántos vemos nosotros en los programas de televisión? La calaña de desastres, de asaltos que hay. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Meternos en una cueva, en una casa y orar? ¿O tenemos que hacer algo por esta sociedad que nos embarga? Sino que se habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dios nos libre de ser duro con aquellas personas que necesitan ayuda de verdad. Yo soy un pastor carcelario. Cuando hablo con las almas allí, lo primero que les digo es esto: no me cuenten a mí las penas y las causas de por qué ustedes están aquí. Les digo, a usted los trajo engañado el engañador, por el engaño que les hizo causar tal daño y les trajo aquí y están pagando una pena, pero ustedes tienen la gran posibilidad de aceptar al Señor como su único Señor y Salvador, y de aquí van a salir gananciosos, victoriosos, pero con la fe puesta en Cristo, en el Señor. O sea, esta prédica es para sacar de la conciencia mala a los pastores que se alimentan de la grosura de las personas que puedan tener a su cargo, pero no les da ningún dolor, no les afecta las clases de rebaño de personas que sufren dolor. Andan errantes por falta de pastor estas ovejitas, porque no hay quien las pastoree. Son presas de todas las fieras del campo, haciendo reseña de tanta malura de cabeza, de tanta falta de amor, de los asaltos, de los robos, de las fieras del campo. Y se han dispersado. Pero cuando quieren acercarse a un pastor, más encima al pastor, no se diferencia mucho de los asaltantes. De esto hablamos la vez pasada. No son asaltos con armas, pero son asaltos con psicología para poder sacarles parte de su dinero y aprovecharse de ellos. Anduvieron perdidas de estas almas, mis ovejas por todos los montes. Oiga, hagamos reflexión, pastores. Por todos los montes anduvieron perdidas. El mundo está perdido.
Ya no hay nadie quien les hable de amor. Mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Dice Jehová al profeta Ezequiel: habla al pueblo, dile esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Ezequiel, pastor Juan, pastor Pedro, pastor Ramón, profetiza y di a los pastores de Israel, a los pastores de Roca, a los pastores de Argentina, a los pastores de Alemania, de todo el mundo, di a los pastores, profetiza, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores que tranquilan mal a sus ovejas, que no la cuidan, que no la protegen de los lobos rapaces que hablamos ayer. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y tú no lo cuidaste, no fuiste a atalaya, no le advertiste, mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apartaron, se apacentaron a sí mismos. Esto es doloroso, apacentarse a sí mismo. Yo no estoy hablando que usted se despoje de sus bienes, que no sería malo tampoco, despojarse de su grosura, de su bienestar personal y entregársela a los pobres, ropa, alimentos, tiempo. No, se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Cuando el Señor dice mis ovejas, quiere decir que no hay ninguna oveja que sea de un pastor. El pastor de los pastores habla de mis ovejas y usted es un colaborador del pastor de los pastores. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Le habla a Ezequiel, me habla a mí y me habla a otro pastor que tiene que actuar de la siguiente manera. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Se las sacaré. Usted va a tener que rendir cuenta, palabra de Dios. Cada uno rendirá cuenta de sí. Es decir, ¿qué es lo que hice yo a favor de esa oveja que no era mía? Que la tenía que pastorear, pero la oveja, el dueño de esa oveja era Jehová de los ejércitos, Dios. Les haré dejar de apacentar mis ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Ven que son como lobos rapaces, y no les serán más por comida. Palabra de Dios. Yo marqué aquí este versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel. Ojo, porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo, el Elohim, el Eloi, el poderoso, el que nos puede dar la vida, prolongar la vida o quitar la vida y mandarlos al lugar donde no nos gustaría estar nunca. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Está haciendo una parábola, una comparación de las ovejas de un pastor, un rebaño en los prados, en los campos. Pero ahora a nosotros nos ha ordenado el Señor de apacentar las ovejas. A Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Después que lo negó, apacienta mis ovejas. Pedro iba a ser pastor de su vecino, de su mamá, de su suegra. Pero apaciéntalas, dales agua, dale comida, dale abrigo. Pedro, ¿me amas?
Ya compungido Pedro por segunda vez dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todo, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo negó. No lo conozco, ni sé quién es. La gente decía, si tú te pareces a Jesús, a este que vamos a crucificar. Así que tú eres uno de ellos. No, 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 no. 3 veces antes que cantara el gallo. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Así me está diciendo a mí. Ramón, ¿me amas? Dale dale amor a las ovejas. Dile a los pastores que ya no tranquilen, que no sean lobos rapaces, disfrazados. Y Pedro contestó, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi grey y mis ovejas. Fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Día nublado. No hay quien le enseñe, no entienden la palabra, no hay quien le dé luz, conocimiento verdadero. Y las iglesias hacen show. Son clubes nada más. Mientras más fiestas haya, mejor. Pero no se olvide del diezmo, no se olvide de las primicias, no se olvide de las ofrendas, no se de ser dadivoso. Yo no estoy en contra de ello, pero que también apacienten las ovejas, le den palabra de vida. Vengan a mí, beban, que de su interior correrán ríos de agua viva, que el Espíritu Santo se pose en la vida de las personas. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares. Voy a ir a Mateo 9. El Señor habla acerca de esto también, de apacentar las ovejas. Dice Mateo capítulo 9, mientras dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús cuando recién comenzó su ministerio? Ustedes se pueden imaginar, y yo puedo decir, ese muchacho de 30 años, que ya sabía lo que tenía que hacer aquí en el planeta. A eso vino, a buscar las almas perdidas de Israel. Pero luego nos dio a nosotros la misma potestad y poderes y beneficios que los israelitas, que somos los gentiles, pueblo de todas las naciones, de todas las razas. Mientras salía a las aldeas, a los poblados, enseñaba primero. Se preocupaba de dar conocimiento de lo que es el reino de Dios y su justicia, enseñando las sinagogas de ellos, de los israelitas, de los judíos, predicando el evangelio del reino. Hoy día usted bien sabe que alguien habla del reino y dice, ese es un testigo de Jehová. Dios nos libre de ser de esa perdición de personas que no creen que Cristo, siendo espíritu, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos dio el conocimiento al camino, nos enseñó la verdad y nos dio vida y vida en abundancia. Ellos no dicen que Jesús es Dios. Dice, es un ser creado como Satanás. Dios lo creó y también creó a Jesús. Por lo tanto, el poderoso, Él es Dios. Jesús fue un profeta más. Niegan la divinidad. Y ellos dicen, nosotros pertenecemos al reino. Somos de los 144.000. Dios nos libre también de los mormones. Yo siempre hablo de los mormones. Hay otras clases de enseñanza mala vida, mal llamadas cristianas, falsas. Pero esos dos se encaran muy fuertemente lo que es el engaño satánico. Primero enseñaba en la sinagoga,
predicaba el reino verdadero. El reino de Dios se ha acercado, porque Él vino a ser un embajador del reino de Dios. Y nos enseñó, nosotros somos embajadores de ese reino. Y entonces sanaba las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Ponía la mano sobre los enfermos, estos se sanaban. Multitud de sanidades, resurrección, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Daba vista a los ciegos. Ese amor tremendo del Señor. Al ver las multitudes, aquí es lo que yo quiero hacer hincapié. Tuvo compasión. Al ver las ovejas sin pastor, al ver la parte quebrada, al ver la que estaba sin alimento, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Vio a una mujer toda dolida, vio a un hombre que no conocía, que estaba un poco inocente, psíquicamente no hablaba bien, los chiquititos que andaban vagando. Vio a la multitud como ovejas sin pastor. Nadie les enseñaba nada y nadie tenía compasión de ellas, desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que hablamos en Ezequiel 37. Entonces dijo a sus discípulos, ¿cómo le habrá dicho con el dolor? A lo mejor cayéndole lágrimas de sus ojos. Le brillaban sus ojos y decía, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El campo está como para trabajar, pero no hay obreros verdaderos, que hoy día no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra, que hacen bien la palabra, que ejecutan la palabra, que tienen hambre y sed de justicia. Obreros que no se miran a sí mismos, no se engrosan, no se alimentan a sí mismos, sino que tienen compasión de las multitudes. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque Dios, es poderoso y soberano, hace como quiere, cuando quiere, levanta a quien quiere. Y nosotros solamente tenemos que darnos cuenta del sublime, grandilocuente engaño que Satanás ha tenido, pero en un tiempo oportuno, ¿qué pasó? En un tiempo oportuno, el hombre fuerte, el diablo, fue atado para dejar de engañar, pero anda como león rugiente queriendo a quien devorar. Una paradoja, algo importante. Está atado para no engañar al que tiene luz, conocimiento, palabra de Dios. No nos engaña. Bendito el Señor por el Espíritu Santo que nos legó. Pero cuidado, porque anda como león rugiente, devorando a aquel que puede abrir una pequeña ventanita de su vida diaria. Puede prestar oído a algo que no tiene que prestar oído. Tiene que mirar a lo que no tiene que mirar. Por eso el Señor dice, saca tu ojo, no preste atención a las vanas palabrerías, a los engaños. Dedícate bien a lo que Dios te ha mandado a hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. Pero lo importante de este texto es que Jesús tuvo compasión, tuvo amor, le dolió. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, enseñarte cómo hace la gallina con sus polluelos y no quisiste? Ese dolor del Maestro, del Señor de señores, de nuestro Dios hecho carne, es el dolor que tenemos que... Por eso que predicamos y somos atalaya,
de lo que viene. Hablamos de escatología, no hay tiempos buenos ni mejores. Vienen las copas de la ira, vienen las trompetas. Viene Apocalipsis 22, capítulo 11, habla de 4 todavía. El que es impío, el que es inmundo, el que es soberbio, como que ya no, Cristo está por venir y le gusta cerrar los oídos, no escuchar la verdad, no aceptar Dios y su poder. Siga inmundo todavía. No hay tiempo para usted. Siga haciendo lo que está haciendo. Pero usted ya sabe que hay un lugar de perdición, un lago de azufre, que no se apagará. El que es injusto y una larga antecedente de injusticia, porque no hay justo ni aun uno. Y ya la justicia de la tierra es inmunda, como trapo de inmundicia, sigue injusto. Ahora, si a usted le gusta la justicia y está en justicia, tiene que practicar la justicia todavía. Y si usted busca la santidad, santifíquese todavía. 2 todavía a favor de los que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, y 2 todavía que ya no hay más todavía para aquel que ha rechazado al Hacedor, al Creador, al que vino a salvarle. Sigue el mundo, sigue injusto, todavía. Pero todavía nosotros tenemos que esperar. Qué hermoso la entrega de galardones. Dios bendiga al pueblo real, al pueblo de las iglesias que están en este camino, porque nos espera una corona que nos pondrá el Señor. Que esta palabra sea de ánimo, de aliento, que nos sustente cada día. Usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos días más vamos a estar sobre la tierra? El joven no diga, me quedan todavía todos esos años. No. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar el día de mañana. Nadie puede estar seguro si mañana, en pocas horas, vas a tener la vida que Dios te la dio. Y el anciano, por supuesto que tiene poco hilo en el carretel, tampoco puede decir me queda poco, porque el Señor puede añadir a su soberanía, a su propia voluntad, años y años y años. Lo que tenemos que hacer hoy es someternos radicalmente, fundamentalmente al Señor, hacer el bien. Aquí en la palabra nos enseña que tenemos que hacer así como quisieran que nos traten, tratar. Así como quieren que nos sirvan, servir. Tenemos tanta enseñanza que no se apague el amor. El amor de muchos se enfriará. Esa es palabra de Dios. Y nadie puede sacarnos de esto a causa de la maldad que subió. Que el enemigo está haciendo presa, ya hizo presa de instituciones. El amor al dinero, el mal de todos los males es el amor al dinero. Se está predicando eso, la prosperidad. Cuando uno con algo bien que no sea grandilocuente, una casa, un palacio, puede ser feliz. No teniendo comidas potentosas, con algo chiquito que pueda comer, usted puede ser feliz. La gloria, la honra es para el Señor, para nosotros su misericordia.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo micro. Quien les habla, el pastor Ramón Castro del Ministerio Jesús Restaura. Amén y amén.